Hola, buenas tardes. Te habla María Aurora Garza Reina en este espacio que se llama Escuchando con Amor. Hola, Rebe. Vamos a esperar unos segundos. Se están conectando, están entrando. Vamos a esperar unos segundos. Te habla María Aurora Garza Reina de Constelaciones Familiares Cuánticas. En este espacio que se llama Escuchando con Amor y que platicamos de las inquietudes que tenemos, tanto tú como yo. Hola, Ore. Ayer hablamos de revolución y de evolución. Una persona evolucionada, hola Marta Leticia, es alguien que está comprometido con el mundo actual. Hola Ade. Alguien que está comprometido con la emergencia de valores sostenibles para la vida. Hola Diana. Y alguien que quiere construir un mundo mejor. Esa es una persona evolucionada. Y uno de los rasgos distintivos es su formidable capacidad de adaptarse. Alguna vez en algún video hablamos de que el ser humano es el ser más adaptable. Según, hola Genoveva, hola Vero. Según Darwin, en la evolución de las especies, hola Pati, hola Leti, decía que quien sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Hola Lidia, qué gusto que estés aquí. Entonces el ser humano viene a ser el ser más adaptable. Nos adaptamos a todo, ¿sí? A medida que se van transformando las condiciones de existencia, nos vamos ajustando a ellas y vamos a tratar de sacarles el mejor partido. Así nos hemos adaptado a guerras, revoluciones, pestes. Como en este caso, pues también nos vamos a adaptar. Nos tenemos que ir adaptando a lo que vaya sucediendo. Con cierta regularidad, el ser humano adaptable modifica su concepto del mundo. Modifica los sistemas de valores de manera que lo pueda reconstruir a un modo de vida que le sea más apropiado. Entonces, alguien dice por ahí que la única constante es el cambio. Hay siempre una serie de etapas que se siguen. Y hoy vamos a hablar de este tema que se llama dinámica espiral. La dinámica espiral es un sistema de autoconocimiento. Hay varios. Podemos utilizar el eneagrama como herramienta, con las 9 personalidades y ir descubriendo, seguramente lo vamos a ver por aquí el eneagrama, ir descubriendo qué personalidad me rige de esas 9, cada una con sus características. También nos ayuda mucho a conocernos las heridas de la infancia. Dependiendo de la herida en la que yo esté, en la que yo desarrolle, también me va a dar rasgos de mi carácter. La dinámica espiral, ¿sí? También es una herramienta muy buena para autoconocimiento. Tiene más de 35 años de estudio. ¿Ok? O sea que no está como improvisada. Fíjate, por ejemplo, en 1981 con Nelson Mandela, hola Genaro, ¿sí? Uno de los que modificó y que transformó y que dio a conocer la dinámica espiral se apellida Beck. Y entonces Nelson Mandela lo convirtió
en uno de los consejeros privilegiados, que fue el que ayudó, ¿sí?, a la transición que permitió a Sudáfrica pasar de la apartheid a la democracia. Recuerda que la apartheid era segregación, era limitación, era división, ¿ok? Y entonces, gracias a Don Beck, de alguna manera ayudó a Nelson Mandela a llegar a la democracia. Y entonces fue una gran aportación que hizo la dinámica espiral a Sudáfrica en especial. Después se convierte en el coach psicólogo de los Springboks, que es el equipo de rugby de Sudáfrica. Y gracias a este coach psicólogo, Don Beck, experto en la dinámica espiral, llevó a este equipo a ser multirracial. Hola, Paloma. Y a ganar el campeonato en 1995. ¿Sí? Que después fue a la pantalla por la película de Clint Eastwood en Invictus. Fíjate qué interesante, porque una herramienta, cómo pudo ayudar a un país, cómo puede ayudar a un equipo y cómo nos puede ayudar a nosotros. Entonces, vamos a estar hablando de la dinámica espiral, ¿ok? Y la dinámica espiral nos ayuda a comprender cómo se organizan y por qué, cómo nos organizamos y por qué cambiamos los seres humanos. Entonces, es una herramienta de autoconocimiento. Así que nos va a ayudar muchísimo a autoconocernos. Hay momentos en los que vivimos los cisnes negros de los que hablamos ayer, ¿sí? Esos cisnes negros, gracias Susana, esos cisnes negros, esos eventos que son aleatorios, ¿sí? Que son anomalías y que sentimos que de un día para otro todo se desbarata. Todo lo que había venido funcionando muy bien deja de funcionar. Hola Cristal. Hola, Pati. Y no entendemos por qué. Y entonces nos empezamos a sentir mal, a encontrarnos mal, porque nos sentimos fuera del circuito, nos sentimos insatisfechos. Y esto ocurre tanto a nivel individual como a nivel global. También sucede en las organizaciones y en las sociedades, ¿sí? Tanto que, bueno, esta herramienta ayudó a Sudáfrica en ese proceso tan importante en el que va de la segregación, de la división a la democracia. El ser humano tiene como media el cambio. Siempre nos estamos transformando. Estamos en un mundo en el que el cambio es la única constante, ¿sí? A veces nos encontramos muy cómodos en un espacio y claro que cuando yo me siento tan cómodo o estoy tan confortable, ¿sí? Me asusta de una manera enfermiza cuando hay un cambio. Por ejemplo, si yo tengo un empleo en el cual me siento muy seguro y gracias a que yo me siento seguro, pues adquiero una casa o adquiero coches y de repente me reajustan, pues imagínate el cisne negro que sucede en ese momento para esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos habíamos estado en un espacio en el que era común que buscáramos empleos para toda la vida, ¿sí? O cuando alguien entraba, por ejemplo, a trabajar a empresas tan grandes mexicanas como la Comisión Federal de Electricidad o como Petróleos Mexicanos o como Teléfonos de México, decía, ya fregué, yo entro a trabajar a esa empresa y no salgo hasta que me jubilen. Entonces el ser humano buscaba esa seguridad
También estábamos en un espacio en el que buscábamos relaciones permanentes. Nos casábamos para toda la vida y no había divorcios, ¿sí? Y entonces ahora, en donde las personas ya no duran tanto en los empleos, de hecho, esas grandes empresas ya no tienen los mecanismos de trabajos permanentes, ahora hay cambios, las parejas, ¿sí? A veces ya no duran para toda la vida y entonces nos va a espantar el salto al vacío. Y entonces a veces prefiero estar en caos, por ejemplo, en una relación, para no evolucionar, para no cambiar, para no afrontar lo nuevo. ¿Sí? Y entonces me quedo en esa zona que le llaman la zona de confort, que se termina siendo la de menos confort, porque lo que menos es cómoda. ¿Sí? Pero tengo tanto miedo de lo nuevo, prefiero estar en ese camino tortuoso, y entonces lo que va a pasar es que en su momento voy a empezar a cojear, a flaquear, ¿sí? A perder la vista, la fuerza, la voz. ¿Por qué? Pues porque estoy en ese camino tortuoso de estar en algo que ya no debo de estar ahí. Y esto los jóvenes ahora ya no le tienen tanto miedo. Yo te hablaba que a mí me llama mucho la atención las personas que viven en Estados Unidos específicamente, cómo ellas se mueven más fácilmente. Ya nos movimos, nos estamos moviendo. Y acá en México, por ejemplo, nos cuesta muchísimo dejar a la familia, dejar las bases, cómo es posible que me voy a ir, ¿sí? Y en Estados Unidos se mueven de una manera muy fácil. Entonces, esta herramienta que te estoy presentando hoy, que se llama dinámica espiral, nos va a ubicar en dónde me voy a empezar a ubicar, en dónde, en dónde estoy o de dónde me he estado moviendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la dinámica espiral, como su nombre lo indica, pues es una espiral, ¿sí? Y al ser espiral, pues indica movimiento, es dinámica. Si yo puedo ubicar, visualizar una espiral, pues va a ser una espiral que tiene movimiento, ¿sí? Entonces la espiral simboliza el proceso del crecimiento y de la evolución, ¿sí? Algo en espiral me genera estructura en el cerebro de movimiento. Por ejemplo, los celtas, ¿sí? Para ellos tenía que ver con la evolución y con el crecimiento holístico, ¿ok? Holístico quiere decir completo. Holos es todo, ¿ok? Y entonces en ese crecimiento holístico también estaba el dejar ir, la liberación, ¿sí? Estamos todos conectados, está la conectividad, estoy unido con lo divino y con las energías cósmicas, pero eso también me lleva a liberarme. No me voy a quedar ahí estancada, ¿sí? La espiral es uno de los signos más antiguos y se encuentra en todos los continentes, ¿ok? Entonces, hay un autor, ¿sí? De hecho, él no escribió ningún libro, Claire Graves, que hizo muchos estudios de los seres humanos, del comportamiento de los seres humanos. Él es el autor, el que crea la dinámica espiral. Sin embargo, no es él el que escribe. Llegan discípulos de él que luego son los que escriben, ¿sí? Hizo muchos estudios con muchos casos. Entonces, la dinámica espiral nos va a hablar de los valores más profundos de 8 niveles de existencia, ¿sí? Porque esta dinámica espiral que yo te estoy diciendo tiene 8 niveles,
¿Sí? No, aquí no existen jerarquías. ¿Sí? Aquí no hay alguien que esté más grande que el otro. Existe una holarquía. ¿Sí? Es una palabra nueva que significa holos es todo y arquía pues son niveles. Entonces la holarquía pues es todo en sí misma, ¿sí? Y a su vez es parte de un sistema más amplio. Si lo ves, tiene mucho que ver con la sistémica. Si vemos esa definición, tiene mucho que ver con la sistémica. Porque la sistémica también sería holárquica, el sistema familiar, ¿sí? Y yo pertenezco al sistema familiar. Entonces el sistema familiar sería holárquico. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. Entonces, todo nivel de existencia que alcancemos en esta evolución de la que yo te estoy hablando, no va a ser único e independiente. ¿Por qué? Porque forma parte del todo, del sistema familiar. Entonces, la dinámica espiral es un modelo que ayuda a comprender las interacciones del individuo con el sistema, si se trata de sistema familiar, o del individuo con la organización. Y cómo tanto el individuo como la organización, tanto el individuo como el sistema familiar cambia, interactúa. Hola, Rosy. Gracias, Martis. ¿Ok? Entonces, la dinámica espiral es un patrón, ¿sí? Nos va a mostrar un patrón muy amplio de la diversidad humana y de esa trayectoria del cambio. ¿Ok? Hola, Yolis. Fíjate, Charles Darwin, que te lo cité hace ratito, que decía, no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta, el que sale adelante. Charles Darwin también decía, mientras nuestro planeta, obedeciendo a una ley física de la gravedad, de la gravitación, continúa girando y girando y girando, ¿sí? Una cantidad de enormes y hermosas formas, ¿sí? No cesan de desarrollarse. Entonces, mientras el planeta Tierra gira y gira, ¿sí? Dentro del planeta Tierra, especies y especies se desarrollan, incluido el ser humano. ¿Ok? Entonces, fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque ante esto, ¿sí? Y con la tecnología y con las redes informáticas y con la computadora que tienes delante de ti o el teléfono inteligente que tienes delante de ti, el mundo entero cabe en un escritorio. ¡Wow! ¡Wow! Tengo un mundo en mi teléfono. Puedo conectarme a cualquier parte del mundo. Tengo toda la información en mi computadora o en mi teléfono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte de tener toda la información, fíjate qué interesante. Una computadora estándar, ¿sí? Que tenga internet, ese internet lo está comprando a una empresa, ¿sí? La computadora, ¿sí? Tiene partes que vienen, por ejemplo, de Irlanda. A lo mejor el procesador puede venir de Costa Rica. La memoria puede venir de Filipinas. Hola, Leti. El teclado de Taiwán, la pantalla plana de Japón,
La factura la pudo haber emitido una empresa hindú y el servicio o la garantía la da un centro de atención que está en Marruecos. Entonces, en mi computadora o en tu computadora tienes el mundo en el escritorio. Y es increíble, no lo habíamos pensado así. Y mucha gente, por ejemplo, tiene como secretarias o asistentes gente que está en India, gente que está en Corea, y entonces ellos ofrecen el servicio de asistentes y ellos están las 24 horas y ellos te ayudan, por ejemplo, a llevar tu agenda, a llevar tus vuelos, si te tienen que conseguir vuelos, si te tienen que conseguir boletos. Entonces, el mundo lo tenemos en nuestro escritorio, o más allá, lo tenemos en nuestras manos, ¿sí? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Las expectativas de cada persona van a ser diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aun cuando yo tenga el mundo en mi escritorio, cada persona vamos a necesitar diferentes cosas. Por ejemplo, la autoridad. A mí me gusta alguien que muestre su autoridad. Por ejemplo, si voy a un doctor, a mí me gusta que el doctor muestre su autoridad y, por ejemplo, si yo le pregunto, oiga doctor, ¿me puede explicar? Y el doctor con toda la autoridad me dice no. Y a veces a mí me gusta ese tipo de autoridad y me gusta ese tipo de doctor o de maestro. Sin embargo, hay otras personas que no nos gusta. Yo quiero un doctor que me explique, que muestre su autoridad más flexible, ¿sí? Inclusive que me motive. ¿Te checa? Cada persona vamos a tener expectativas diferentes. Y la empresa pasa lo mismo. En la empresa como empresa y en la empresa como jefes. ¿Sí? Hay personas que necesitan jefes con cierto grado de autoridad y hay personas que necesitan jefes más flexibles. Y todo esto está en este plano de autoconocimiento. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? En calidad de consumidores es lo mismo. A veces queremos productos de mejor precio, pero con una calidad muy profesional. ¿Sí? Reclamamos salarios elevados, salarios estables. Nos gustaría poder ir de compras a cualquier hora del día. ¿Sí? Pero no me gusta trastocar mis horarios, por ejemplo. No me gusta trastocar mi vida familiar. Entonces, a veces quiero un empleo, pero sin que me trastoque mi vida familiar. Y entonces todo eso tiene que ver con el autoconocimiento. Y es muy importante. Vas a ir viendo por qué. Por ejemplo, yo deseo que mis hijos sigan las reglas. Y a la vez quiero que sean independientes y autónomos. ¿Cómo dijo? Quiero que respeten las reglas y a la vez quiero que sean independientes y autónomos. Y entonces muchas personas, por no conocernos, vivimos en una ambivalencia terrible. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos del daño a la ecología, pero no estoy dispuesta a dejar mi coche. ¿Sí?
no estoy dispuesta a dejar de usar motores que contaminan. Y entonces podríamos enumerar muchos iguales. Y estoy en una ambivalencia. Entonces yo tengo que empezar a conocerme para saber en dónde estoy. ¿Sí? Todos queremos un sistema de valores único. ¿Ok? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, se plantea al mundo como si fuera una sola aldea. ¿Sí? Y en una sola aldea, los habitantes comparten más o menos la misma visión del mundo, el mismo estilo de vida, los mismos valores. ¿Sí? Pero fíjate qué interesante. El mundo no es una aldea. El mundo es mucho más grande. Y tiene escalas de valores en diferentes lugares. Tiene estilos de vida de diferentes. ¿Por qué? Porque cada país tiene una idiosincrasia. ¿Ok? Fíjate, te voy a dar un dato muy importante. Este dato es del 2010, ¿ok? Si la población mundial se viera reducida a una aldea de 100 habitantes, 42 personas tendrían acceso a agua potable. 33 vivirían en una situación de guerra. 60 no sabrían leer, ni escribir, ni contar. Una sería rica y poseería la mitad de la aldea. 80 practicarían una religión, entre ellos. 40 estarían obligados a hacerlo. Y solamente 5 habrían ido de vacaciones. ¿Tú crees? ¿Te imaginas? Así están las proporciones en el mundo. ¿Sí? Aunque somos 8,000 millones de habitantes, pues solamente un 42% no tienen acceso a agua potable. ¿Sí? El 33% viven en una situación de guerra. El 60% no saben leer ni escribir. El 80% practicarían una religión. Qué interesante, ¿verdad? Y todo eso es una visión del mundo. ¿Sí? Y entonces esta visión del mundo ha hecho pues que los flujos migratorios vayan aumentando. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todo mundo queremos una mejor vida. ¿Sí? Y entonces es ahí donde se dan los grandes choques. Porque, por ejemplo, lo que está pasando en Europa. En Europa tú sabes que ya prácticamente los europeos casi no quieren tener hijos. Entonces está llegando muchos inmigrantes de África. ¿Sí? Y entonces están llegando con sus valores, con su idiosincrasia y quieren que en Europa pues les respeten su idiosincrasia, sus valores, ¿sí? Y entonces se hace el choque de culturas, ¿ok? Entonces es importante conocernos, ¿para qué? Pues para, ¿sí? Para poder mejorar. Y esta dinámica espiral pues es una herramienta para conocernos, ¿ok? Entonces la dinámica espiral busca los elementos fundamentales de los sistemas de valores de cada persona, ¿sí? Desde valores de la superficie, valores ocultos y valores profundos. Hola, Sonia. ¿Ok? Entonces, dentro de la holarquía, ¿sí? Holarquía. Acuérdate que eso es muy importante. ¿Ok? Dime cómo estás.
Entonces, la dinámica espiral creada por este autor, Graves, que luego sus discípulos, otros discípulos, la sacan a la luz, la escriben, ¿sí? Entonces, lo usa la dinámica espiral para el conocimiento, para el autoconocimiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en estos valores, los valores, ¿sí? Los superficiales, los valores que están un poco más abajo y los profundos tienen mucho que ver, ¿sí? Por ejemplo, los tarahumaras que llegaron, o cualquier otro, bueno, voy a hablar de los tarahumaras porque fue real, ¿sí? Los españoles cuando llegaron los españoles, hola Pili, les impusieron, ¿sí? Otra manera de vivir. Cuando llegan los misioneros, sin estudiar a los indígenas, a los aborígenes, llegan a implantar nuevos valores, nuevas ideas. Entonces, quisieron con los tarahumaras hacer lo mismo con la religión, ¿sí? Y entonces los tarahumaras, como no son malos, no son pueblos pendencieros, se hicieron cristianos, pero como un valor, ¿sí? No un valor profundo, sino como un valor superficial. Así como que ya para que no estés dando la lata, ok, voy a celebrar la misa. Y la siguen celebrando, pero las misas no duran más de 10, 15 minutos. Porque sus verdaderas fiestas no es la misa, ¿sí? Entonces, enmascararon sus verdaderos valores para lograr sobrevivir. Si no, hubieran sido exterminados. Entonces, muchas personas también lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, desde la parte sistémica, porque esto también tiene que ver mucho con la sistémica, ¿sí? Por ejemplo, si una cristiana católica se casa con un judío, que los judíos están esperando a su Mesías y los católicos ya tenemos a nuestro Mesías, que es Jesús, entonces se supone que debería de cambiar sus valores a los judíos. Sin embargo, esto se hace de manera superficial, porque muchas mujeres cristianas, aún casadas con judíos, por ejemplo, todavía persinan a los bebés, les ponen las medallitas escondidas, inclusive los llegan a bautizar de manera escondida. ¿Por qué? Porque son sus valores profundos. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Pero por encimita tomo otros valores. Entonces, hay valores que se trabajan en esta parte de la dinámica espiral. Hay valores de superficie, valores ocultos y valores profundos. Los valores de superficie están generalmente en el neocórtex. ¿Te acuerdas que ya platicamos del neocórtex? Que es la parte frontal del cerebro y que es donde está la mente. ¿Ok? Y entonces los valores de superficie se muestran abierta y públicamente en todos los actos de la existencia. Los valores ocultos los enmascaramos, los tenemos dentro de nosotros y hacemos que se ignoren por los demás. ¿Sí? No los expresamos, como esta mujer cristiana que no expresa su cristianismo con Jesús ante el marido judío. ¿Ok? Y los más fuertes, los más arraigados son los valores profundos. Y entonces los valores profundos son los que ve más fuerte la dinámica espiral. Entonces imagínate una espiral que tiene 8 vueltas, ¿sí? 8 escalones, y entonces cada escalón, cada vuelta va a ser un color.
la dinámica espiral lo va a trabajar con un color. ¿Ok? Y entonces, el primer escalón, el de mero abajo, ¿sí? Es el color beige. ¿Ok? Y con ese vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, el color beige es la parte más arcaica del ser humano. Es esa parte en la que, como los bebés, solamente tiene que satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sí? Comer, dormir, ir al baño y reproducirse. Si tiene la manera de reproducir, cuando es adulto, por supuesto, estábamos hablando de adultos, cuando tiene la necesidad de la reproducción, pues busca con quién hacerlo. Y si no, pues se puede autosatisfacer también. ¿Ok? Entonces, hola Margarita, es de supervivencia. ¿Ok? Entonces, el color beige es el primero, es el de más abajo, el más pequeño, porque la espiral, al momento que empieza abajo, es pequeña, va a ir aumentando de tamaño. ¿Ok? Entonces, el color beige va a ser cuando yo estoy solamente en supervivencia. Quizás ahorita muchas personas con esta pandemia vamos a estar en beige. ¿Por qué? Pues porque lo que necesito es sobrevivir. Hola Gaby. ¿Ok? Lo que necesito es sobrevivir. Y entonces a lo mejor me acaban de reajustar de un trabajo y tendré que buscar otro trabajo. Y si no tengo otro trabajo, pues voy a tener que sobrevivir y a lo mejor voy a tener que lavar coches. O a lo mejor voy a tener que hacer aseos. Hola Sandra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en beige tengo la conciencia primaria. ¿Sí? Es esa conciencia totalmente primaria. No tiene conciencia de pasado. No tiene conciencia de planificación. ¿Sí? Sin embargo, sí es inteligente. Sí es inteligente. Entonces, se supone que nadie debería de estar en beige, porque somos una sociedad que ha evolucionado. Sin embargo, este cisne negro, esta anomalía que estamos viviendo, esta situación económica que se está arreciando, pues vamos a tener que sobrevivir. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tener que hacer lo que tengamos que hacer, pero tenemos que sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque lo primordial es comer, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, pues mucha gente va a llegar a inclusive, por ejemplo, a hacer puede llegar a causar daños, a robar. ¿Por qué? Pues porque tiene hambre. ¿Sí? Entonces, igualmente, por ejemplo, una persona que pudiera tener demencia senil o Alzheimer va a desevolucionar y va a llegar a beige. ¿Por qué? Pues porque perdiendo la memoria, perdiendo el lenguaje, perdiendo la destreza de movimientos, perdiendo la capacidad de planificar y de tomar decisiones, ¿sí? Pues va a llegar a beige. Quizás los adultos muy mayores llegan, igual que los bebés, a beige. Nada más a satisfacer comer, dormir, ir al baño. ¿Sí? Entonces, sean cuales sean los motivos que ocasionen el regreso a ese nivel, por ejemplo, esta situación de pandemia, esta situación de contingencia, ¿sí?
La única actitud posible y eficaz con estas personas que lo sufren es ayudarlas a satisfacer sus necesidades fisiológicas. Mientras se sientan seguras y tranquilas en ese aspecto, todo intento de comunicación racional o emocional estará bien. Si no lo tienen satisfecho, por mucho que yo quiera ir a ayudarlas emocionalmente, pues claro que no. ¿A quién le va a importar lo emocional cuando tengo hambre? ¿Sí? Y entonces es aquí donde pues tendríamos que formar comunidad, porque muchas personas en este siglo XXI vamos a o van a llegar a beige, a cumplir necesidades básicas, fisiológicas, ancestrales. ¿Sí? Vete a aquellos primeros pobladores que no sabían ni hablar, no había lenguaje, ¿qué necesitaban? Pues comer, ir al baño y aparearse, dormir. Dice Sandra que su suegra está en beige por un diagnóstico de demencia senil. Entonces hay que entenderla, Sandra. Ella no tiene más capacidades más que las capacidades básicas fisiológicas. ¿Sí? Aquí no hay conciencia ni global, ni social, ni de pertenencia. ¿Sí? Estas personas solo están en necesidades fisiológicas. Hola, Xiomara. ¿Sí? Y lo único que el inconsciente va a ayudar es a mantenerse con vida, porque el inconsciente, su función, una de sus grandes funciones es mantenerme con vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que esto que está pasando, esta anomalía en la humanidad, este cisne negro, ¿sí? Me va a desevolucionar y me va a llevar a beige. Y claro que no me va a importar nada si no tengo para comer. ¿O sí? Porque la única comunicación posible con las personas que están en beige son sus necesidades fisiológicas. Es súper interesante porque entonces vamos a poder ver a muchas personas hoy que van a estar en beige, que lo único que necesitan es comer, dormir, ir al baño y aparearse. ¿Ok? Dime si me estoy dando a entender. Dime si te está aportando, dime si te está gustando. Recuerda que esta herramienta que te estoy compartiendo es de autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, cuando el bebé, sí, ya tiene cubiertas sus necesidades, empieza a ver, empieza a voltear y empieza a ver un mundo más allá. Cambiamos de color, cambiamos de escalón. Exactamente, Pati, dice de ahí el dicho, primero es comer que ser cristiano. Exactamente, Pati. ¿Sí? Porque a mí, ¿qué me va a importar lo demás si no tengo cubierta mi necesidad básica de comer? ¿A quién le puede importar otra cosa? Si traigo la tripa, un frijol en medio metro de tripa, diría una tía mía. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le va a importar? Cuando tengo cubiertas esas necesidades, entonces ahora sí puedo levantar mis ojos y voltear a mi alrededor y cambio de color. Dice Martis, yo en lo personal aplico la sistémica, no entro en juicio en las personas, las miro desde su historia. Exactamente, Martis. Mucho aporte, dice Margarita, como siempre esta semana muy interesantes los temas. Gracias, Margarita. ¿Ok? Y entonces ahí voy a cambiar de color cuando yo ya tengo satisfechas mis necesidades. Y voy a cambiar al color violeta. Y el color violeta va a tener que ver con mi clan, con mi familia.
Rosy, amo su sabiduría, gracias por compartirnosla. El universo ha sido bueno al ponerla en mi camino. Gracias, Rosy, qué lindas tus palabras. ¿Ok? Entonces, ya puedo ver, si yo ya tengo satisfechas mis necesidades, yo ya puedo mirar alrededor y cambio de color. Me voy a ir al color violeta. Y entonces ahí empiezo a ver a la tribu, al clan, a la familia. Y entonces el bebé, si lo vemos desde un bebé, pues el bebé, claro que ya conoce a mamá y ya sabe que mamá le va a cubrir sus necesidades y que si está mamá, él está bien. Exactamente, Lilia dice, las letras no entran con el estómago vacío. Exactamente. Entonces yo no puedo pretender una sociedad evolucionada si no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Lo primero es comer para cualquier persona, porque comemos 3 veces al día. ¿Sí? O sea, no comemos una vez al día, comemos 3 veces al día. Entonces, lo primero que necesitan las personas es cubrir esas necesidades. Y ya cubiertas, entonces ahora sí, cambio de color y me voy a ese color violeta. Y entonces ahí entra esa pertenencia, ese pertenecer, ese ser miembro de algo, de alguna tribu, ¿sí? Entonces ya voy a ver que aparte de cubrir las necesidades básicas, yo, ¿sí? Pertenezco y estoy segura, ¿sí? Y entonces empiezo a actuar, a pensar, a sentir junto con mi clan. Hay un caso, por ejemplo, de en algún lugar del mundo, una mujer que llegó en esos lugares donde está muy lejos, no son ciudades, están muy lejos, entonces puede llegar a una aldea donde hay un doctor, llega con su bebé muy enfermo y el bebé muere. Y entonces el doctor, que tenía vehículo, y que él iba, se dirigía, después de atender a la mujer y de ver que el bebé no sobrevivió, se dirigía justo a la aldea de donde era perteneciente esta mujer. Y la persona que cuenta esta anécdota, esta persona estaba presente cuando pues muere el bebé. Y entonces esta persona observa a la mujer y en todo el camino la mujer iba en silencio, con su bebé en brazos. Pero al momento que llega con su clan, que llega con su familia, que llega con su tribu, ahí empieza a llorar. Porque le llamaba la atención a este hombre, ¿por qué no lloraba la mujer la muerte de su bebé? ¿Sí? Porque fuera de la tribu, fuera del clan, estoy en suspenso. Estoy fuera de la vida. Estoy fuera del mundo. ¿Sí? Mostrar, sentir, no habría tenido sentido para ella. Cuando llega a su tribu, a su clan, saca la emoción. Entonces el violeta ya me lleva a un mundo emocional. Pero recuerda, ya tengo satisfechas las básicas, ¿ok? Entonces, ya en violeta, la persona que cambia de beige a violeta, que ya está en pertenencia, que ya está con su clan, que ya está con su familia, ahí es cuando empieza a tener percepción del tiempo, por ejemplo, ¿sí? Empieza ya a ver causas y efectos. Entonces ahí es donde yo ya puedo tener tradiciones, ritos, ¿sí? Todo desde la seguridad del clan. Está mi linaje, ahí está mi historia, ahí está mi tradición. El que está en violeta es alguien que está muy arraigado a la familia, ¿sí? Sabe perfectamente cuál es su parentesco. Entonces, los que están en violeta puede ser, por ejemplo, si les dan un trabajo fuera de la ciudad de donde es muy probable que no lo acepte.
porque el clan es más importante. ¿Sí? O gente que renuncia al trabajo porque ese trabajo le representa, por ejemplo, viajes. Y viajar lo aleja de su familia. Entonces, renuncia a ese trabajo. ¿Sí? Entonces, estar en violeta ya me hace pertenecer. Y es muy válido. ¿Sí? Habría que checar siempre en cada caso particular, pues en qué tanto estoy en violeta, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, los japoneses. Los japoneses, hay unas islas al sur de Japón en donde entierran a sus muertos, pasa un tiempo, los desentierran, limpian los huesos, hueso por hueso lo limpian, lo tallan, lo dejan, lo liman y vuelven a armar el esqueleto, ¿sí? Y lo vuelven a armar, lo ponen todo armadito y entonces le ponen unos kimonos encima, ¿ok? Y lo vuelven a poner en el ataúd. Pero el ataúd tiene unos agujeros porque por ahí sí entran los espíritus. Esta tradición cada vez está menos presente. ¿Por qué? Porque cada vez está más la cremación. Entonces la purificación de los huesos generalmente va a desaparecer. Sin embargo, ellos aún así se sienten protegidos por sus antepasados, porque tienen su espíritu firmemente anclado. ¿Sí? Entonces, ¿qué rituales? Por ejemplo, el rito que tenemos aquí en México del Día de los Muertos. Es un rito, pero es un rito que me conecta violeta a mi clan. ¿Sí? A mi clan. Y es una tradición muy linda, aunque vemos que cada vez pues los jóvenes no van a ir a los panteones. Se va a ir perdiendo, igual que en el Japón, o porque ya hay más cremaciones. Pero fíjate, estar en violeta me da una percepción de futuro limitada. Entonces, es lindo el clan, es linda la pertenencia, pero si me quedo en violeta, no voy a avanzar tampoco en la vida, porque me voy a quedar atada a el clan, a la familia. ¿Sí? Y entonces, suceda lo que suceda, lo importante es estar ahí, es mantener la tradición. Y entonces pueden estar inclusive molestos con los que se van, por ejemplo, porque no tendrían por qué irse. ¿Sí? Entonces, estar en violeta, ¿sí? Es una evolución más del beige. El beige estuvo dominando durante muchos años toda la supervivencia de los seres humanos, ¿sí? Y no tenemos idea cuándo pudo haber empezado el violeta. ¿Ok? Dime si me estoy dando a entender, dime si te está aportando, porque apenas llevamos 2, son 8. ¿Ok? El violeta es de vital importancia para la primera infancia. Claro, el bebé lo primero que necesita es que se le satisfaga su hambre. Y luego empieza a reconocer a mamá. Entonces, el violeta para el niño es primordial, ¿sí? La sensación de seguridad lo va a acompañar durante toda su vida, ¿sí? Y entonces desde ahí me voy a empezar a autoconocer, porque si yo no tengo o no tuve cubierto el violeta cuando fui niño, porque a lo mejor me dejaron en guardería o a lo mejor me cuidaron personas extrañas, ese adulto no tiene satisfecha
su violeta. Gracias, Genoveva. ¿Ok? Entonces, ahora, esa persona que no tuvo cubierto su violeta, porque a lo mejor fue una persona de guardería, gracias a que ahora empezamos a estudiar la genealogía, los encuentros familiares, ¿sí? Inclusive trabajamos con esta parte de constelaciones familiares, entonces yo puedo adquirir el violeta, ¿sí? Ir a las medicinas naturales, ¿sí? Me va a llevar a la pertenencia de la familia. Por ejemplo, yo te puedo hablar desde mi familia. Mi abuela materna visitaba a un homeópata. El homeópata tiene un hijo homeópata y mi mamá visita al hijo homeópata. Y yo llegué a visitar al hijo del hijo homeópata también. Porque ahí hay un sentido de pertenencia y hay un sentido violeta. ¿Sí? Mi mamá usaba homeopatía, mi abuela usaba homeopatía, mi mamá usaba homeopatía y yo también. Y en la vida laboral también estamos en violeta, por ejemplo, cuando trabajamos y en el escritorio tenemos la foto de la familia. ¿Te checa? Que mucha gente tiene la foto de la esposa y de los hijos en su escritorio. ¿Sí? Las fiestas de despedida cuando alguien se jubila, o las fiestas de promoción cuando alguien es promovido, o las medallas al mérito, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la pertenencia, con violeta. Gracias, Alma, qué lindas palabras. ¿Ok? Inclusive el hablar con las cosas también me da un sentido violeta, ¿sí? Cuando hablo con las cosas. Por ejemplo, cuando la computadora no prende, pues hablo con ella, ¿verdad? O no prende la tele, o no prende cualquier aparato, pues inclusive hablo con ellas, pensando que así se va a resolver el problema. ¿Ok? Entonces, beige es la supervivencia, violeta es la pertenencia, ¿sí? Puede ser con vínculos de sangre o con vínculos de trabajo, por ejemplo, ¿sí? O con estos ritos y estas tradiciones. ¿Ok? ¿Cómo estás con esta dinámica espiral? Dime si te gusta, porque todavía nos quedan 6 colores y es autoconocimiento. Entonces yo me voy a empezar a conocer y puedo estar cambiando de uno y de otro. Por ejemplo, ahorita yo puedo ser una persona muy evolucionada, pero tengo que comer. Y si para comer tengo que lavar coches, pues tengo que ir a lavar coches. ¿Por qué? Pues porque lo básico es comer, aunque tenga mucha evolución. ¿Sí? Entonces, dinámica espiral, nos vemos mañana. Mañana vamos a empezar con el color rojo, otro escalón. Espero te esté gustando, lo estoy haciendo con todo el amor. Estoy tratando de encontrarte temas que te puedan ayudar y que también me puedan ayudar a mí. Y mantener este espacio para que podamos tener herramientas. ¿Ok? No está medio complicado y si es realmente no es tan sencillo. Digo, no es tan difícil, perdón. ¿Ok? Bueno, se terminó el tiempo. Por favor, soy María Aurora Garza Reina. Comparte el video, comparte las publicaciones. Recuerda que ahorita estamos juntando el grupo de Heridas del Alma por grupo de Facebook. Ahora va a ser virtual. Gracias, Margarita. Gracias, Diana. Gracias, Sisi. Entonces nos vamos a ver mañana a las 3 de la tarde. Vamos a seguir con dinámica espiral. Gracias, Rosy. Comparte, hazme el favor. Es una manera de compensar, compartir los videos, compartir las publicaciones. Y bueno, te mando un abrazo
Nos vemos mañana 3 de la tarde para continuar con estos colores de autoconocimiento. ¿Ok? Hasta luego.